Reflexión Evangelio jueves 17 de octubre de 2019. Lucas 11, 47 al 54. En aquel tiempo dijo el Señor: Hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Jesús continúa con los ayes en contra de los fariseos, de los maestros de la ley y de los escribas. Y Jesús les va a recordar que precisamente el Padre en el Antiguo Testamento les envió profetas. Y lo que hicieron la mayoría de las personas, como le pasó al mismo Jesús, guiados por los escribas, muchas veces por los fariseos o por los hombres religiosos de su momento, fueron los que llevaron a Jesús a la muerte. También lo hicieron con los profetas. A Jesús lo identifican como profeta y por eso Jesús va camino a Jerusalén, porque en Jerusalén es donde mueren los profetas. Qué triste que eso sea así. Qué triste que las circunstancias sean de esa manera. Y aquí hay una cosa también importante, es decir, Jesús les está diciendo la verdad, y les está diciendo porque en la historia del pueblo de Israel, que se repite hoy también, aquellos hombres y mujeres que Dios envió a hablar en su nombre para que guiaran al pueblo, la mayoría terminaron asesinados. ¿Por qué? Porque no querían escuchar la voz del profeta, porque el profeta no les iba a decir lo que ellos querían, sino lo que realmente Dios les enviaba a decir. Y también hubieron una mano de falsos profetas, que a esos sí los acogieron. Y los antepasados, y a eso se refiere Jesús con sus padres, fueron los que asesinaron a los profetas. Y ahora los hijos, por decirlo, de los descendientes, van a construir mausoleos en honor a los profetas y se ufanan hablando de los profetas del Antiguo Testamento, cuando lo hicieron en el pasado, que cuando el profeta no decía las cosas como ellos creían que tenía que decirlas o como ellos querían escucharlas, pues terminaban asesinando. Recordemos a Jeremías. A Jeremías le hicieron de todo, precisamente porque diciendo la verdad, pues ellos no querían escuchar. Qué triste que las cosas sean de esa manera, pero es realmente lo que sucede. Y Jesús se lo está diciendo en su tiempo, pero se remonta al pasado, y hoy también nosotros nos sucede igual. Cuando alguien dice la verdad, en este país, por lo menos en Colombia, la gente muere. Nadie soporta la verdad. Y eso hace que aquellos que tienen la verdad de Dios sean atacados. Es complicado, muy complicado. Pero pues Jesús sigue y Jesús se enfrenta. Y de Jesús se adelanta diciendo: por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos de ellos lo matarán y perseguirán. Y así a esta generación se les pedirá cuenta de la sangre derramada, de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si les digo, se les pedirá cuenta a esta generación. Jesús le está hablando a su generación, pero también nos está hablando a nuestra generación, porque seguimos siendo sordos a lo que la palabra nos dice, y nos ponemos a inventar cosas y nos ponemos a preocuparnos de lo que no es importante, y lo que es importante, el amor de Dios, como decía el Evangelio ayer, la justicia, el derecho en Dios, se echa a un lado. Y no podemos seguir viviendo de esa manera, porque si Dios nos ha dado la bendición de enviar a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra vida, a la sabiduría que es el mismo Cristo, y nosotros no le hicimos caso, y en su época tampoco le hicieron caso, y eso de la sabiduría de Dios ya había, es decir, había vaticinado, se había adelantado, porque a muchos profetas y apóstoles los mataron. Y lo mismo sucedió con los primeros apóstoles: Pedro, Pablo, Santiago el mayor, Santiago el menor. Fueron pocos los que se salvaron, pero la mayoría de ellos tuvieron muertes horribles por ser apóstoles de Jesucristo y por ser profetas de Dios. Profetas en el Antiguo Testamento, profetas en el Nuevo Testamento y profetas en la iglesia de hoy. Sigue pasando lo mismo.
Cuando un sacerdote o cuando un religioso o un laico se compromete, pues, a decir la verdad, eso lleva a una consecuencia, hasta la muerte. Y aquí dice que a esta generación se le cobrará la sangre de todos los profetas desde Abel y Zacarías. Y aunque Abel no es profeta, Abel denuncia. Ese tema de Caín y Abel nos está denunciando que desde siempre ha habido una, es decir, siempre ha habido una envidia, unos celos que llevan a que el hermano mate al hermano. Y lo mata, ¿no?, porque no se siente conforme con que el otro sea bueno. Porque pues dice la palabra en el Génesis que presentó su ofrenda a Abel y agradó a Dios, no la de Caín. Y a Caín le disgustó seguramente eso. Pudo haber sido. Y hoy también sigue pasando lo mismo. Cuando vemos que alguien es bueno y alguien tiene la posibilidad de hacer cosas buenas, en vez de emularlo, de imitarlo, de tratar de hacer lo mismo, pues tratamos de truncarlo, ese tipo de proyectos, ese tipo de situaciones. Sí. Es la realidad. Por eso en la vida espiritual también se presenta eso. Y vamos a encontrar por todos lados gente que en vez de unirse, trabajar, buscar la manera de entre todos poner de su parte para que las cosas se den bien, no, lo que hacen es ven a alguien que está haciendo algo bueno y lo que hacen es interponerse, ser obstáculo, hablar mal de esa persona. Lo que hicieron con Jesús, lo mismo hacen hoy, o hacemos hoy, porque también a veces nosotros caemos en eso, de que cuando alguien no nos gusta o no nos parece, entonces desdeñamos de la persona. Realmente se nos va a pedir cuentas a todas las generaciones por la muerte de estos profetas, de estos que dieron su vida por hacer la voluntad de Dios. Y nosotros que decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, tampoco la estamos haciendo. Finalmente dice Jesús: ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndoles trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Y es que ellos, los maestros de la ley, conocían la ley, conocían la auténtica y verdadera voluntad de Dios y se apoderaron de la interpretación de la palabra, de la interpretación. Y hoy también nos sigue pasando lo mismo. Hay algunos teólogos, algunos biblistas que se creen el ombligo de Dios y que tienen la última palabra. Y la primera y la última palabra siempre la tiene Dios. Por eso, pues la invitación es a que nosotros no caigamos en eso. Porque a veces nos centramos demasiado en la ciencia, en la razón, y nos olvidamos de vivir, también de buscar el equilibrio en la fe. Y aquí, pues, habla de aquellos que teniendo una experiencia, una formación, no permiten que otros también puedan recibirlo. Si yo he recibido formación, conocimiento, experiencia, revelación de Dios, pues lo mejor que puedo hacer es compartirla, darla a los demás. Eso es lo que intentamos. Puede que no sea lo mejor, pero es lo que se debe intentar hacer. Y dice eso: ustedes no han entrado y a los que intentaban entrar se lo han impedido. A veces somos así. A veces, dice un dicho en mi tierra: ni lavan ni prestan la batea. No nos gusta. Y también otro dicho que aprendí de uno de mis maestros, Carlos Conde, lo menciono y dice: no les gusta ver ojos bonitos en caras ajenas. Si alguien está haciendo algo bueno y si no son ellos los que toman la iniciativa, o a veces nosotros mismos no nos gusta que otras personas tomen la iniciativa, corremos a opacar. Dice que al salir de allí, entonces se confabularon los escribas y los fariseos para empezar a acosarlo, y allí empezaron a tirarle, y dice que a tirarle de la lengua con preguntas capciosas para hacerlo caer. Y en muchos momentos vamos a encontrar muchos perícopes del Evangelio donde le hacen preguntas para ver si Jesús cae y para tener que decir de él. Que no nos pase esto, que no nos pase que estemos buscando salirnos por la tangente y no hacer verdaderamente la obra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale la gracia de verdaderamente buscar la sabiduría de Dios y buscar hacer su voluntad.
entendiendo que la voluntad de Dios es más sencilla de lo que nos imaginamos. Bendiciones en Jesús y María. Soy Javier Castañeda, seminarista autista de la provincia Minuto de Dios.